Hola amigos de Langosta Literaria, soy Juan Villoro, los invito a leer mi más reciente libro, La figura del mundo, que ya está disponible. Mi padre fue un filósofo y un activista que estuvo muy cerca de causas de izquierda como el movimiento del 68 en México, la formación de partidos políticos como el Partido Mexicano de los Trabajadores y por supuesto el levantamiento zapatista y la lucha por los derechos indígenas. Hablo de todo esto en mi libro La figura del mundo, pero también de cosas personales, de la vida privada que hizo posible este pensamiento. Es complicado tener un padre intelectual porque muchas veces no te hace caso, no te pela. Él está metido en sus libros y quizá yo me dediqué a escribir libros para poder dialogar con mi padre, pero una vez que logras vencer esta barrera puedes tener un diálogo a través de los años y entender de otra manera a qué se dedicó alguien que básicamente estaba todo el tiempo escribiendo y leyendo. La mayoría de los hijos de intelectuales han tenido un destino muy trágico. Muchos han pasado por situaciones de desajustes porque la sensibilidad se hereda, pero no solamente se hereda la sensibilidad, sino los riesgos que comporta. Escribir o hacer una actividad artística es una anomalía. El ser humano normalmente hace otras cosas y en ocasiones la sensibilidad que tiene el hijo de un creador simplemente lo mete en perturbaciones. Yo conozco muchos compañeros de mi generación que acabaron trágicamente por no poderse ajustar a esta situación. Entonces puede ser un beneficio en términos de los conocimientos o los accesos que puedes tener, pero también puede ser una gran limitante. Mi libro tiene un capítulo que se llama La dificultad de ser hijo, que trata justamente de esto. Me gustaría pensar que se puede ser intelectual y tener hijos, entre otras cosas porque soy padre y espero no haber cometido un error gravísimo con esto. Pero lo importante en la paternidad son los afectos y muchas veces la gente que se dedica a pensar está muy ensimismada, es muy vanidosa, es muy egoísta y se despega de la realidad. Entonces hay que tener la sabiduría de establecer contacto con la tierra, de no perder el rumbo y de entender a los hijos en el campo que les compete, que es el campo de los hechos, pero sobre todo del cariño. Y esto es un misterio que no todos han podido resolver. Yo creo que la ronda de las generaciones puede ser muy estimulante, pero también obliga a establecer contrastes. Cada generación es diferente. Yo soy un padre de una hija de la generación Z, de modo que ella vive en un entorno digital y con preocupaciones muy distintas a las que yo tuve. Del mismo modo, mi padre pertenecía pues, a quienes nacieron en los años 20 del siglo pasado y desconocía todo lo que a mí me interesaba en la cultura popular o en la contracultura. Veía con desconfianza que a mí me gustara demasiado el rock, los cómics o el fútbol, pero este contraste entre las generaciones puede ser muy saludable en la medida en que puedes rescatar lo más importante de la generación anterior e incorporar tu propia voz. Una de las cosas más difíciles que tenemos los hijos es salir de la sombra de nuestros padres. Y una de las cosas más difíciles que tenemos los padres es no proporcionarle una sombra abrumadora a los hijos. No, es complicado encontrar tu propia voz y yo creo que es muy importante definir esto desde el principio. Mi padre fue filósofo, entonces él pensaba mejor de lo que escribía. Yo soy escritor, yo pretendo escribir mejor de lo que pienso. Ojalá haya podido yo encontrar este camino. Yo la verdad en ese sentido no me he sentido particularmente oprimido por la figura paterna. Por otro lado, no todo el mundo sabe lo que hace un filósofo. Entonces, para muchas personas, el oficio de mi padre fue un secreto, algo clandestino, porque no es común que alguien se dedique a estar todo el tiempo pensando en las ideas. He escrito mucho de la figura del padre porque me parece muy importante ver cómo nosotros fraguamos la noción de autoridad en la propia casa. Hay padres que son muy impositivos, hay padres que al contrario evaden toda responsabilidad, se alejan de la casa. Ser huérfano es tan complicado como ser hijo de alguien muy demandante. Entonces yo he escrito de figuras paternas en obras como El filósofo de Clara, que trata precisamente de filósofos y en cierta forma retrata la época
de mi padre, una época compleja, muy misógina, muy egoísta, muy narcisista y también muy productiva para la filosofía mexicana, pero también escrito de padres ausentes. En mi novela Arrecife, el protagonista vive pensando en quién fue su padre. Entonces creo que es un tema que está una y otra vez apareciendo en lo que yo trabajo, en ocasiones relacionada la figura del padre con el mío, pero en muchas otras simple y sencillamente se trata de especulaciones. Lo más interesante del libro La figura del mundo es que yo estaba escribiendo sobre mi padre pensando que solamente me dedicaba yo a contar mis propias experiencias, pero al terminar me di cuenta que en realidad estaba escribiendo sobre mi madre, porque durante más de 50 años ella me ha estado hablando de mi padre. Tuvieron una relación conflictiva, pero al mismo tiempo una relación equilibrada en cuanto al afecto y la admiración mutua. Se separaron cuando yo tenía 9 años, entonces fue un matrimonio trunco. Pero entonces este libro, La figura del mundo, en realidad sigue lo que mi madre me inculcó de mi padre. Es una especie de intento de reunirlos a los dos, de que lo que quedó roto por las desavenencias que ellos tuvieron en la vida se reúna a través de la literatura, que finalmente es una segunda posibilidad del afecto.